serios para las personas. Es decir, digamos, hablar y utilizar TikTok como una forma para expresar lo que no funciona, es también una señal, ¿no? Es también como esa búsqueda de ayuda que a veces no es fácil. Y te estaba preguntando eso, el tema de los indicadores también en Colombia muestran que es más frecuente el suicidio en hombres y es más frecuente otro tipo de problemas de salud mental, pero también somos los que menos acudimos a terapia. ¿Qué tanto está esa fuerza de pedir ayuda, ir a terapia, es una señal de debilidad? Pues, a ver, ¿cómo lo digo? Siempre estamos respetando mucho a las personas y siempre estamos hablando de que, obviamente detrás de esto hay experiencias de dolor y además yo le pedí a Nicolás que habláramos de esto porque ayuda a la gente a normalizar, a acudir a ayuda y porque también es descubrir que existe ese mundo y que esto no es algo frágil y que el camino efectivamente es para ser antifrágil, que está tan de moda. El camino es cómo te fortaleces, porque también está como la idea de que uno acude a terapia, psicoterapia o apoyo profesional cuando uno está por debajo del horizonte, cuando la idea es, si yo tengo necesidades particulares, si yo tengo que crecer, si yo tengo un reto, pues a veces necesito más recursos que otras personas. Yo creo que eso depende mucho de la forma en la que se comente o se aborde el tema. Tipo, pues yo conozco más de un personaje que es muy exitoso en el mundo empresarial y dice abiertamente que va a apoyo psicológico. Sí, lo dice como si nada, lo dice, para mí es fundamental para organizar mis planes, punto. Sí, lo dice así y no se entiende en un contexto social de una forma negativa. Se entiende, pues, como lo más normal del mundo. En cambio, no sé, en el mundo académico, digo yo, cuando uno es estudiante, dice ese mismo, pueden que se vean las mismas palabras, ¿sí? Se entiende de una forma completamente distinta, se entiende como, no es una persona que piense bien, no es una persona que tenga las cosas claras, o pues, acá sí yo sé que estamos hablando de la generalidad, pero en mi caso personal, Sí. pues, yo no tengo ningún problema, sí, yo voy a psicólogo. Ya, yo lo digo abiertamente y pues sin ningún tabú y no pasa nada. Pero Pues creo que no pasa nada. Pero no es fácil, indudablemente, ¿no? Sí, no es fácil. Porque es que fíjate, es el mundo de lograr cumplir los estándares acaba siendo muy exigente. De acuerdo. Y acaba siendo muy exigente en muchos escenarios y fíjate toda la cantidad de advertencias que hacemos, que no estamos hablando de casos particulares, etcétera, etcétera. Es importante, pero también es porque protegemos a la gente y que se sienta segura de ir. Ojo, y eso es importante, es una obligación ética, uno no revela además no tiene sentido. Pero tras eso también está como hacerle a la gente fácil. Y realmente en el colegio, aunque se haya normalizado, que eso me parece muy bueno que se haya normalizado, fíjate que sin embargo queda como el sesgo de si tú vas eres frágil, si tú acudes porque hay algo malo en ti. Y esto es algo que realmente, lo que decíamos de los retos, es decir, en mi época había otros retos evidentemente, pero yo creo que el nivel de exigencia de triunfo temprano no estaba en mi época. En mi época estaba más normalizado que uno trabajaba, que uno crecía, que uno hacía cosas, pero nadie tenía que ser el gran hombre a los 20 años. ¿Eso no está pasando ahora? Yo creo que como todo depende. Sí, claro. Depende Siempre hay un mucho gran del contexto en depende. que se mueva uno, ¿sí? Y de la forma en la que sea la estructura de cada hogar. Bueno, hablamos de eso. Tocaste un punto difícil. Y eso se ve más en el colegio. Sí. Ahora, pues para ampliar un poquito más la idea, dependiendo de cómo sea la cultura de cada casa, pues uno como hijo se exige más o menos, ¿sí? Dependiendo de casi que de los mismos logros de los padres. Sí, porque yo creo que esto a todo el mundo le ha pasado, que yo no quiero estudiar lo mismo que estudió mi papá. Bueno, pero hablamos del tema del colegio, ¿no? Y el tema de que ahí está también la estructura familiar de por medio. ¿Cómo es esa competencia, pero también esa crítica a los papás? No digo de tus papás, sino de lo que se respira en tu generación. Yo creo que ese es el punto donde hay más competencia y más exigencia dentro de la generación, por decirlo de alguna manera.
Tipo, yo creo que esto le pasó a todo el mundo y es que no quieren estudiar lo mismo que estudian los papás, a menos que ya uno esté muy metido en ese mundo. Y también está la misma competencia entre la generación de yo quiero llegar al mismo punto donde pudo haber llegado mi papá, mi mamá, pero al mismo tiempo quiero llegar ahí o superarlo, pero no haciendo lo mismo. Al menos eso pasa mucho. Y quiero que sea más rápido y quiero que me cueste menos trabajo. Exacto. A ver, todos tenemos claro que emprender, trabajar, ser independiente es una meta importante, pero ese es un camino que es retante y que es frustrante. ¿Cómo lo vive tu generación? Yo creo que el emprendimiento se ha generalizado mucho más. No sé si es por el contexto en el que yo me muevo, que pues como dijimos en videos anteriores, pues es muy administrativo, economía y temas parecidos, donde el emprendimiento no es un tema raro. Sí. Sí. No sé si es por eso o porque la gran mayoría de personas tienen esta frustración, esta necesidad de hacerlo. Sí, entonces pues para mi contexto es algo completamente natural verlo, aunque no me acuerdo, creo que tú me mandaste en algún momento algún artículo, algún libro donde hablaba de precisamente los emprendimientos rápidos, estos casi fast fashion, que comienzan, salen, son exitosos 2-3 meses, pum, cierran. Sí, porque no son sostenibles a largo plazo. Sí, eso se ve mucho, tipo los emprendimientos, entre comillas, de vender postres dentro de la universidad, dulces, cositas. Incluso los emprendimientos de ropa, que algunos sí, pues en el país hay varios emprendimientos que comenzaron así, ahora son marcas bastante grandes. Se ven mucho. Pero ojo, en finanzas ocurre mucho. El emprendimiento que está destinado a aprovechar una ventaja y desaparecer a los 3 o 4 años. Pero eso también habla de un nivel de tensión muy fuerte. Bueno, incluso el negocio de los restaurantes, que se calcula a 5 años, lo logras, cierras, vuelves a diseñar, vuelves a meterle una cantidad seria de dinero y vuelves a hacerlo. Esa presión, claro, es que ¿cómo ves que sufren los que se van quedando atrás? Porque fíjate, tú estás compitiendo con un grupo de gente que ya compite, lo que tú dices, me encuentro compitiendo con los mismos en los mismos.